Aquí nadie se raja. La historia sindical que no te contaron. Bienvenidos a su podcast Ponte Lodo, un espacio donde la fe se mezcla con la tierra, la historia y la acción. Su servidor César Catarino les invita a quedarse en este nuevo episodio. ¿Sabías que antes de que existieran contratos, los obreros mexicanos ya se organizaban para defender su pan, su salud y su dignidad? En este episodio de Ponte Lodo, exploraremos cómo los sindicatos y las asociaciones obreras tejieron resistencia, justicia y comunidad en los rincones más olvidados del país. Aquí nadie se raja. El derecho de asociación. Primeramente vamos a ver cómo Papa León XIII reconoce que los trabajadores tienen derecho a organizarse, y no como amenaza, sino como legítima defensa. Y en la carta Rerum Novarum, Papa León XIII nos va a decir algo muy interesante. Dice: es absolutamente necesario que existan asociaciones de obreros, pues sin ellas no se puede esperar una mejora en su condición. En otras palabras, vemos cómo Papa León XIII en esta encíclica de Rerum Novarum nos hace una aclaración muy importante, que el derecho de asociación es un derecho natural, no es un derecho concedido por el Estado, ni mucho menos por otro ente, sino más bien es un derecho natural de los trabajadores buscar asociarse. Y todo esto va en bien de su condición, para mejorar sus condiciones de vida. Y en ese sentido, vamos a indagar un poquito en este término de lo que es el sindicato. Primeramente, sindicato se toma de la palabra griega síndicos, que quiere decir el cuidador de un asunto, o en palabras más que podamos nosotros entender, es un abogado defensor. Y pues al mezclarse el griego con el latín y algunas otras lenguas, la más cercana es el francés, en donde se habla de un syndicat, que se toma literalmente como administrador o representante. Y de ahí ya muchos otros países cercanos allá en Europa toman esta palabra para las asociaciones de los trabajadores, y en español se quedó el nombre de sindicato. Y el significado ya hoy para nosotros de la palabra sindicato, pues ya no es más bien como un cuidador de los asuntos, o un abogado defensor, o un representante, sino más bien la palabra se refiere a la unión de los trabajadores de cierta empresa, de cierto trabajo, con el fin de mejorar y defender sus respectivos intereses. De ahí entonces que pues vamos a considerar a estas organizaciones como una expresión natural de la libertad humana y una herramienta práctica para asegurar salarios justos y condiciones laborales dignas. Además, Papa León XIII recomienda a la Iglesia o a los católicos a formar sindicatos de trabajadores, a formar sindicatos obreros propios, basados en los principios cristianos, en los principios católicos. Y al mismo tiempo hace una advertencia que dice que deben
de operar de manera pacífica y evitar la violencia. Entonces, Papa León nos habla de que como trabajadores podemos nosotros o tenemos la libertad de organizarnos como trabajadores en sindicatos, pero con esta advertencia: hacerlo de manera pacífica y evitar a toda costa la violencia, que es lo que la Iglesia finalmente nos enseña: el diálogo, dialogar siempre para cualquier cuestión, dialogar en este sentido entonces entre la parte patronal de una empresa y la parte trabajadora, que son los obreros. Entonces, esta es la manera en cómo Papa León XIII nos invita a formarnos o a unirnos en sindicatos, que realmente, literalmente, en la encíclica no habla de sindicatos, sino fue una palabra que se acuña más después, pero el origen aquí está en esta encíclica de Rerum Novarum. Y de ahí entonces vamos a hablar cómo la encíclica reconoce el derecho natural de los trabajadores a agruparse para proteger sus derechos laborales. Y también nos dice que su fin principal va a ser garantizar salarios justos y mejorar las condiciones de trabajo. Por ese lado, entonces, los sindicatos deben buscar siempre estos objetivos por medios pacíficos y legítimos, sin recurrir a la violencia o tener intenciones malas, o formar finalmente un grupo malintencionado para aprovecharse de los trabajadores de cualquier sindicato. Entonces, hay hoy esta esperanza en que los sindicatos hoy retomen precisamente estas cualidades que Papa León XIII nos describe en Rerum Novarum. Realmente luchar por salarios justos y condiciones laborales dignas, siempre de manera pacífica, evitando la violencia y darle prioridad al diálogo. Y de manera personal yo les puedo compartir algo en la experiencia y con la visión que tenemos hoy. Pues sí, sería un poco difícil que existan hoy los sindicatos, porque realmente ya algunos sindicatos en ciertos sectores pues ya no se van por buscar salarios justos y condiciones laborales dignas de todos los trabajadores, sino más bien de una sola parte. Entonces tenemos que recuperar hoy estas cualidades de los sindicatos. Tenemos que retomar estas palabras de Papa León XIII en su encíclica Rerum Novarum y aplicarlas hoy para que continuemos teniendo como trabajadores estas oportunidades y seguir teniendo mejores condiciones en nuestros trabajos. Como reflexión, podemos decir entonces que el sindicato no es enemigo del patrón, es más bien la voz del trabajador. ¿Qué tipo de asociaciones propone? Haciendo un poquito de historia, en México, allá por 1582, en la época virreinal, se documentó la primer huelga en México por parte de algunos trabajadores que se resistían a la explotación, que finalmente en México durante la época virreinal se documentó una primer huelga
allá por 1582, en donde los trabajadores se resistían a la explotación, aunque bueno, estos actos, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fueron reprimidos con motivos. De ahí nos saltamos hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde surgieron ya los primeros sindicatos o mutualidades. Como ejemplos está la Liga de Comunidades Agrarias y los sindicatos campesinos. Y un poco antes de la Revolución en México, en 1910, algo que pues ahora sí que vino a ser el preámbulo de la Revolución, fueron las huelgas de Cananea y Río Blanco, en donde se gestaron ahí, o se preparó, podríamos decirlo así, el terreno para el movimiento revolucionario. Finalmente, la Constitución de 1917, en el artículo 123, ya ahí pone por escrito las bases jurídicas que van a tener los derechos laborales, y con ella empiezan a formalizarse organizaciones importantes que todavía hoy en México tienen una gran importancia, como la Confederación Regional Obrera Mexicana, conocida como CROM, o en 1936, por ejemplo, que se fundó la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, que se convirtió en un complejo obrero que representa a muchos sectores de los trabajadores del México recién terminada la Revolución de 1910. Y finalmente vamos a ver cómo es que estos movimientos sindicales juegan un papel importante en los eventos, como por ejemplo la expropiación petrolera en 1938 o el movimiento ferrocarrilero allá por 1959, donde tuvieron una gran participación y fueron el parteaguas del sindicalismo en México. Entonces Papa León XIII nos va a hacer una distinción entre lo que son las asociaciones legítimas y aquellas que van a promover la lucha de clases. ¿Y cómo las vamos a distinguir? Bueno, Papa León XIII en Rerum Novarum nos dice: estas asociaciones deben estar fundadas en principios religiosos y morales y tener como fin el mejoramiento de la condición obrera. Esa va a ser la distinción de las asociaciones que busca crear o impulsar Papa León XIII, a diferencia de las asociaciones que ya se estaban formando en esa época, pero buscando la lucha de clases. Es decir, ya había personas que hablaban de clase media, clase baja, clase alta, y Papa León XIII lo que nos dice que en Rerum Novarum es que esas asociaciones no tienen nada que ver con el cristianismo, y por eso hace esta diferencia muy categórica, que los sindicatos no deben por qué buscar también la lucha de clases, sino más bien la debe buscar o su fin debe de ser el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores. Y a esto Papa León XIII nos propone formar asociaciones cristianas, por ejemplo, como hoy conocemos a las cooperativas, a las mutualidades, que dejaron de ser funcionales hace algún tiempo y que van a tener como propósito buscar el bien común. Y sobre todo nos dice Papa León XIII que la ética debe de guiar esta acción colectiva, y eso va a ser la diferencia entre una asociación y otra. Finalmente, en resumen, nos dice Papa León XIII que la fuerza del sindicato no está solo en el número, sino en la justicia de su causa.
reivindicaciones actuales. ¿Qué significa esto en México hoy? Los sindicatos independientes son autónomos y representan a los trabajadores sin influencia de gobiernos o empresas, buscando defender sus derechos y negociar mejores condiciones de forma pacífica y propiciando el diálogo. Los sindicatos corporativos, por otro lado, históricamente han actuado como grupos de control para ciertas clases políticas o élites empresariales, y aunque están legalmente obligados a proteger los intereses de sus miembros, a menudo han actuado más en favor de las estructuras de poder. La diferencia clave está en su autonomía y modelo de operación. Los independientes son autónomos, mientras que los corporativos a menudo han estado ligados a estructuras de poder y control. En México debemos tener mucho cuidado precisamente en qué tipo de sindicato queremos nosotros como trabajadores impulsar. Hay ciertamente en México muchos sindicatos que por lo regular se agrupan por una misma profesión, por cierto tipo de empresa, por alguna industria en sí. Y nosotros como trabajadores tenemos la obligación ahí de darle ética a nuestros sindicatos. Tenemos que participar de manera activa con nuestros sindicatos. Si somos trabajadores, debemos de participar de forma activa con nuestros sindicatos. Se habla, por ejemplo, de cuotas sindicales. Tenemos que hacer valer nuestras cuotas sindicales. También debemos de exigirle a nuestros representantes que se cumplan los objetivos del sindicato, que realmente el sindicato esté para defender los derechos de los trabajadores, incluyendo la negociación colectiva y las condiciones de trabajo. Tenemos ciertos desafíos, por supuesto. Sabemos que nuestros representantes por lo regular enfrentan hostigamiento, acoso, trabas burocráticas, en fin. Pero ahí es donde también entramos nosotros, los trabajadores, la base trabajadora de cualquier empresa o servicio. Y ahí es donde hoy como iglesia debemos de dar ejemplo de qué tipo de sindicato nosotros queremos. Realmente un sindicato independiente que luche, defienda nuestros derechos, o queremos un sindicato corporativo, esos que solamente están a favor de aquellos que realmente no luchan por las condiciones laborales óptimas de los trabajadores, sino más bien están o buscan una relación de poder o buscan tener control de ciertos sectores, de ciertas élites. Tenemos entonces esta obligación como cristianos. Desde nuestra doctrina social tenemos este derecho: formar parte libremente de un sindicato, pero realmente hacer valer nuestro derecho como trabajadores y buscar siempre mejorar las condiciones de vida, mejorar nuestras condiciones laborales, y siempre pues de la mano de nuestros representantes. Finalmente el Papa León XIII nos recuerda algo, nos dice que la organización obrera no es ideología, es necesidad, y que la justicia social no se logra en solitario. Complementos doctrinales. Más adelante vamos a ver cómo las siguientes encíclicas sociales nos van a profundizar en estos temas.
Vamos a ver una probadita de lo que nos van a decir más adelante estos documentos. Por ejemplo, 40º año de Papa Pío XI nos habla sobre la función de los sindicatos como mediadores sociales. Eso en 1931. Juan Pablo II en 1981 nos va a hablar en su carta Laborem Exercens cómo el papel de los sindicatos juega un papel importante en la defensa de los derechos humanos del trabajador. Y bueno, también en 2009, más recientemente, Papa Benedicto XVI, en la carta Caritas in Veritate, nos va a hacer un llamado a todos. Nos va a llamar a renovar las formas de organización social en estos contextos globales que hoy nos ha tocado vivir. En resumen, podemos decir que la doctrina social de la Iglesia no ha dejado de afirmar que el trabajador tiene derecho a organizarse, a negociar y a ser escuchado, porque sabemos por Papa León XIII que el derecho a organizarse y a negociar derechos como trabajadores es principalmente un derecho natural, no un derecho concedido por otros, sino es un derecho natural. Por el simple hecho de ser trabajadores, tenemos derecho a mejores condiciones de vida y mejores salarios. Hoy aprendimos que el sindicato no es un lujo, sino una herramienta de justicia. En el próximo episodio hablaremos del legado de Rerum Novarum en el siglo XXI, cómo sigue inspirando la lucha por la dignidad en tiempos de globalización, precariedad y cambio tecnológico. No te lo pierdas, comparte, reflexiona y acompáñanos en este viaje por la historia social, porque entender el pasado es transformar el presente. Esto ha sido su podcast Ponte Lodo. Y recuerda, el lodo no ensucia, el lodo sana. Alguien se ponga de pie, que alguien dé la cara. Se necesita un luchador por la fe, un hombre que sea fiel a su causa. La gente ya no quiere ver cristianos de boca cerrada. Es preciso que volvamos a ser profetas que no le temen a nada. El mundo ha perdido muchos de sus valores, poco a poco hemos ido perdiendo la fe. Es necesario que surjan antorchas que den nuevo rumbo al hombre y a su ser. Que alguien se ponga de pie, que alguien dé la cara. Se necesita un luchador por la fe, un hombre que sea fiel a su causa. La gente ya no quiere ver cristianos de boca cerrada. Es preciso que volvamos a ser profetas que no le temen a nada. Hay que perder el miedo a luchar y empezar desde cero a vivir. Un mundo de paz construiremos tú y yo, si los dos nos ponemos
de pie, de pie. Que alguien se ponga de pie, que alguien dé la cara. Se necesita un luchador por la fe, un hombre que sea fiel a su causa. La gente ya no quiere ver cristianos de boca cerrada. Es preciso que volvamos a ser profetas que no le temen a nada, no le temen a nada. Que alguien se ponga de pie,